Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo, hay un interrogante que muchas personas se hacen en este tiempo y es ¿por qué el país no cambia si hay más acceso a la educación? Bueno, digamos que comparado con hace 20, 30 años, evidentemente hoy hay más posibilidades de educación desde la básica primaria, inclusive hasta la universidad, que hace muchos años. Sin embargo, uno nota que el país no cambia y entonces pareciera que no hay una relación entre el saber, ese tipo de educación. Qué bueno sería que usted nos explicara un poco por qué ese saber y por qué ese entender no significa exactamente el tema de la memoria, no es tener buena memoria para las cosas. A ver, sí, ahora hay un problema no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de qué está pasando con lo que sabemos, porque el mundo debería estar mejor. De hecho, tenemos los suficientes elementos de análisis para vivir en condiciones de dignidad. Pero vemos que cada vez hay más exclusión, las brechas son mayores, la economía se convierte en econometría, o sea, da resultados medibles en términos de dinero, pero no da resultados medibles en términos sociales, en términos de arte, en términos de bienestar, de estar bien. Porque un país no progresa porque da unos resultados económicos, sino porque da unos resultados sociales. Y ahí viene una cosa importante. A ver, todo saber tiene que ver con el hombre. O si no, el saber no tiene razón de ser. La medicina se ha ido desarrollando para mejorar las condiciones de salud del hombre. La economía se venía desarrollando para mejorar las condiciones económicas del hombre. Me acuerdo de Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, pues el clásico de la economía moderna es La riqueza de las naciones, que él antes de escribir La riqueza de las naciones escribió un tratado de moral, de costumbres que harían que las naciones se enriquecieran. Y cuando hablaba de naciones, eran todas las personas que habían en esa nación. Entonces era un hombre que pensó la economía desde el punto de vista moral. Después aparece Stuart Mill, por ejemplo, donde va a hablar de la empatía, de la libertad a través del reconocimiento del otro en condiciones de bienestar, no del reconocimiento del otro en condiciones de exclusión o de enfermo. Que es una cosa interesante, porque cuando uno ve los niveles de enfermedad que hay en un país, quiere decir que ahí está fallando mucha cosa, porque si algo ha aprendido el hombre a lo largo de los últimos 4.000 años es a saber vivir para no enfermarse. De eso pues desde los médicos griegos, desde Galeno, Maimónides, John Locke, o sea, un montón de filósofos médicos que aplicaban su saber a una gran pregunta sobre la vida. Entonces, ¿qué es el que sucede hoy en día? Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo mucha gente ha accedido a la educación, que sería acceder al saber, y algo más importante sería acceder al entender. Es que, por ejemplo, nosotros hemos creído que una computadora sabe, no, ya no sabe, porque no entiende los datos que tiene. Y lo mismo muchas personas computadoras. Saben un montón de cosas que no son capaces de relacionar
con el mundo y con algo que es muy importante, que es la vida, porque aquí lo hemos dicho pues ya muchas veces, la vida es la única oportunidad que tenemos y el mundo es según la vida que tengamos. Y la vida no puede ser un olvido, tratar de olvidarme de la vida no es excluirme de las condiciones de realidad, la vida no es esconderme. La vida es una constante, es un movimiento total. Los que se han dedicado al mundo de la educación, desde Comenio, la didáctica magna de Comenio, aparte de que Comenio se la pasó huyendo para que no lo quemaran, dejó cosas muy prácticas, o sea, yo aprendo para entender mis condiciones y al entender mis condiciones buscaré soluciones a mis condiciones. De una manera muy simple, sostendré aquellas que me benefician. Eso es lo primero. Y buscaré mejorar aquellas que todavía no son de mi beneficio. Ahora, esas condiciones las debo mantener vigentes y no sobrepasarnos. Hay algo que se trabajaba mucho en la Edad Media y que todavía pues parece que no lo hemos entendido bien, que es la medida, medirme. ¿Qué implica medirme? Saber hasta dónde soy capaz de llegar. Pero no se trata de llegar al límite, se trata de llegar al límite dominando el espacio entre el centro y el límite. Imagínense un círculo, ese círculo tiene un centro, voy a trazar una línea que va a dar hasta el límite del círculo. Ahora, en ese recorrido yo tengo un saber y un entender, porque en ese recorrido yo llevo lo que sé más lo que entiendo debido a los encuentros que tengo en el recorrido. Eso lo explicaba muy bien Maimónides. Yo salgo con un saber y en la medida en que voy avanzando voy teniendo encuentros y esos encuentros me permiten confrontar lo que sé con lo que me acaba de pasar. Para eso existe el conocimiento en primera instancia. ¿Qué debo saber para avanzar? ¿Qué debo saber para prever? Porque hay que aprender a prever. Claro. O sea, cuando sale un barco, en el día más iluminado de todos, en ese barco llevan lanchas, llevan trajes de capas de plástico. Hombre, pero es que mira el día que hay, sí, no, pero de pronto cambia. Claro. Y ese día nos va a cambiar y vamos con las herramientas necesarias para enfrentar lo que nos va a suceder. Eso pues desde Maimónides, que es previo a Comenio. Luego aparece Comenio, luego va a aparecer Rousseau, y Rousseau ya plantea una cosa muy importante: nosotros sabemos en la medida en que nos preguntamos, porque buscaremos la respuesta a esa pregunta, que sería como lo esencial. O sea, yo me pregunto por qué me muevo y alguien me explicará por qué me muevo. Entonces me dice, usted se mueve por X, ya esto, lo demás allá, y a partir de ese conocimiento de que sé por qué me muevo, ya me haré otra pregunta. Con lo que sé sobre el movimiento, ¿por dónde puedo moverme sin cometer errores? Por eso siempre se ha dicho, la gente mayor no tiene la razón, tiene el camino. Y hemos vivido pues de lo anterior. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Primero, le dimos a la memoria la condición de saber, y resulta que la memoria no sabe. Aprender cosas de memoria no implica que yo sea. Aquí hay programas, por ejemplo, de concurso donde la gente la prueban con la memoria, ¿cierto? ¿Quién cantó esto? ¿En qué fecha murió fulano? ¿Cuándo se dio el inicio de la Primera Guerra Mundial?
y la persona da una fecha. Bueno, eso está muy bien. Hombre, la Primera Guerra Mundial empezó en Sarajevo en 1914. Sí, pero ¿qué implica que hubiera empezado ahí? ¿Por qué ahí no empezó en 1911? ¿Y por qué no empezó en 1918? ¿Por qué se dio esa guerra? ¿Cómo nos afectó esa guerra? ¿Y qué haría usted si hubiera estado en esa guerra? Entonces, hay algo que se venía previendo desde Pestalozzi, que fue un gran educador suizo, que decía, bueno, que el otro asuma el rol. ¿Cierto? Si usted hubiera sido un asesor de Francisco José de Austria, ¿qué papel o usted cómo hubiera recomendado a Francisco José con relación a esa guerra? Y Francisco José le dice, está haciendo la guerra porque mataron al archiduque, estoy haciendo la guerra porque tengo intereses sobre unas minas, estoy haciendo la guerra porque de esa manera me voy a enfrentar a los ingleses que me molestan en este estrecho. Y le problematizo al otro el asunto para ver él qué decisión tomaría. Los de las pruebas PISA han sido muy claros con el fenómeno colombiano. Ustedes memorizan, pero no son capaces de aplicar eso que memorizan. O sea que finalmente no están entendiendo los datos que tienen en la cabeza. Claro, eso es un modelo que nos llega de España bastante peligroso, y es saber de memoria. Muchos profesores enseñan a memorizar lo que ellos mismos saben de memoria. Entonces el alumno le pregunta, profesor, esa ecuación, ¿por qué? ¿Qué solucionaron con esa ecuación? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Hay unos que responden porque los conozco, gente tremendamente sabia, que entiende que un eje X en el cálculo, por ejemplo, y un eje vertical Y. El eje X es la realidad. O sea, ahí es donde aparece lo que se puede cuantificar de manera real. El eje Y son logros que hago yo con eso. Y de esa manera establece función, dominio, rango, y hace un montón de cosas con base en una aplicación real. Mire, por ejemplo, el asunto de las matemáticas, que es dramático. Son muchachos que se aprenden las ecuaciones de memoria, las desarrollan de memoria, pero si uno les pregunta, hombre, ¿eso sirve para resolver qué? ¿Qué se está resolviendo ahí? Yo quiero saber qué pasa cuando yo recorro un espacio a tanta velocidad y qué logro con eso. Yo no me puedo quedar en el mero dato. Nosotros tenemos, y es parte del fracaso de la educación occidental, que estamos funcionando con datos y con una altísima credulidad. Y eso tiene que desbordar el entendimiento del mundo. Yo cojo una computadora y eso es capaz de hacerme a mí el diagrama que yo quiera. Simplemente la programo. Una computadora es capaz de hacerme una perspectiva perfecta, pero bueno, háceme la mano. ¿De dónde sale esa forma? ¿Cuál es el punto de fuga? Por ejemplo, no es solo de la computadora, o alguien coge una calculadora y multiplica función de tanto por raíz de tanto, hacémelo a mano. No, yo me sé la fórmula. No, usted sí se sabe la fórmula, pero esa fórmula no sirve para nada mientras usted no la pruebe. Entonces viene el problema de que estamos primero aprendiendo muchas cosas de memoria sin racionalizarlas. Aparece la racionalización, o sea, eso que me dicen que tanta probabilidades tiene aquí
con los otros y conmigo. No primero conmigo, que ahí viene el principal error. Esto me resuelve un problema a mí, entonces me olvido del aquí y de la otredad. No, yo primero la pregunta es, ¿esto cómo nos mejora aquí? En este territorio, ¿eso se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? ¿Eso cómo mejora a los otros? Porque si mejora el territorio y mejora a los otros, pues yo ya simplemente por proyección mejoro. Es que me está haciendo la pregunta por aquí, ahora, otros, yo. En el siglo XX, lo primero que pusieron es yo. Entonces yo ya resolví las cosas mías, ya el resto que se acabe. Porque yo empiezo a fabular y a creer que el mundo es el mío. No, el mundo no es el mío. El mundo es lo que me está rodeando. Ese es el mundo que yo tengo que estudiar y que tengo que entender para proponer. Yo a veces veo unos exámenes, cierto, verdadero, un montón, sí, ya, listo, pero ¿usted qué propone con eso que pasó ahí? Dígame qué propone. O si no hizo nada. Claro. El otro llenó cuadritos, muchas veces al azar. Yo creo que esto es así, pum, pum, pum. No, ¿usted qué propone con eso que le acabaron de proponer en ese formulario? O sea, la diferencia ahí sería, aprendió pero no entendió. Algo como así. No, es que no, ni siquiera aprendió. Memorizó, pero ni aprendió ni entendió. Y por lo tanto no es capaz de proponer. Es que mira, hay algo que a veces la gente juega con palabras, pero ojalá aplicar el juego de palabras. Aprender es aprender. Son dos palabras muy distintas. Con H intermedia, aprender. Sí, aprender, o sea, yo aprendo para tomar de ese aprendizaje lo que me quitará el miedo. ¿De dónde vienen las enfermedades? Del miedo. ¿De dónde viene la falta de ideas? Del miedo. ¿De dónde viene la agresividad? Del miedo. ¿De dónde viene la descomposición? Del miedo. ¿De dónde viene la corrupción? Del miedo. Entonces, si eso que yo aprendo no lo aprendo, o sea, no lo vuelvo parte de mi entendimiento del mundo, que es lo que me da seguridad. Sí. O sea, cuando alguien toma un conocimiento y lo vuelve propio, porque a través de ese conocimiento entenderá el mundo, ese señor ya se quitó el miedo con relación a eso que sabe. Yo ya sé dónde está, no tengo ningún problema y eso que yo sé lo voy a usar para que eso que yo uso resulte. Lo primero son los otros, no yo. Porque yo, si lo voy a usar solo para mí, entro en estado de naturaleza y vuelvo y genero miedo. Entonces no hice nada. No dice nada. Es como el tipo que sabe trabajar una mina de oro, empieza a sacar oro, no le da esto es para mí, solo para mí, entonces tiene que empezar a esconder el oro, llegar a determinadas horas para que no lo vean, etcétera, etcétera, hasta que se enloquece de tanto cuidar eso. Eso lo tiene muy claro Álvaro Mutis, el escritor colombiano fallecido el año pasado, en una novela que se llama Mirbar. ¿Por qué todas esas zonas mineras no progresan? No progresan, porque todos son buscando la oportunidad personal. Nadie busca una oportunidad colectiva. Y no hay zonas más pobres que las zonas mineras. Sí, claro, eso es un hecho. O sea, lo que se aprendió, no se aprendió. Lo primero de todo es saber, estoy sacando oro, bueno, vamos a hacer una contabilidad, yo cuánto necesito para vivir, cuánto necesitamos para construir esta sociedad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tenemos una fuente de entradas que nos permitirá vivir mejor. Entonces viene primero el
aprendo y aprendo. Ahora yo entiendo. Ya entiendo de qué se trata, ya sé qué es eso y empiezo a buscarle posibilidades. Eso, ¿cómo funciona? Pero ¿cómo funciona? No con relación a un saber. Yo tengo que integrar eso con otros saberes. Eso cómo funciona en la geografía. Y porque de nada vale una persona que tiene unos super conocimientos sobre minería si no sabe de geografía. Él llega y explota la mina, después ahí se va, y a él ya no le importó si ahí se murió la fauna, si ahí desapareció la flora, si el agua que había ahí ya no volverá a salir, si el pH de ese terreno se desmoronó, si acabó con el humus o lo que sea. No, él sí, claro, yo abrí el hueco y sacamos con todas las técnicas lo que queríamos. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa en términos sociales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en términos científicos? Descubrimos algo más, hay una metodología mejor. ¿Qué pasa en términos de desarrollo sensible? Eso nos hizo más humanos, no nos hizo más humanos. Porque si no vamos a seguir reproduciendo el miedo. Y el miedo es la madre de todas las desgracias. Sí. Entonces, aprender es simplemente dominar un conocimiento para integrarlo a otros conocimientos. Lo que alguna vez dijimos acá, a ver, ¿qué es la cultura? La cultura es todo lo que el hombre sabe para entender el mundo. Ahora, una persona culta es la que sabe o la que tiene un montón de saberes que tienen que ver con la parte sensible, la parte matematizable, la parte del cielo. Para ponerlo de una manera más clara, Vitruvio, que era el gran arquitecto del siglo I, aparte de que parece que no hizo grandes obras, pero escribió un tratado de arquitectura muy poderoso que después lo recuperó Palladio en la Edad Media, después lo recuperaron en el Renacimiento, por eso Leonardo dibuja el hombre de Vitruvio, y hoy en día volvemos a leer a Vitruvio. Entonces Vitruvio decía, a ver, ¿qué es un ingeniero arquitecto? ¿Qué es un ingeniero arquitecto? Lo primero es que sabe de astronomía. ¿Cómo que sabe de astronomía? Sí, tiene que saber de astronomía, porque él no puede trabajar sin saber los climas. La lectura del cielo me dice qué climas hay. La lectura del cielo me enseña geometría. La lectura del cielo me enseña matemáticas. Entonces lo primero tiene que saber del cielo. Y ese cielo, como sé matemáticas, como sé geometría, como sé sobre los climas, también me va a permitir aprender o saber de música. Luego va a decir Vitruvio, usted tiene que saber, el arquitecto ingeniero debe saber de óptica, porque si usted no es capaz de leer la luz, no hay nada que hacer. Luego usted tiene que saber de literatura. Pero ¿cómo Vitruvio que de literatura? Si nosotros somos ingenieros arquitectos, sí, porque usted tiene que saber escribir para pasar los proyectos, para que le crean. Usted tiene que saber sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque esos van los que van a vivir ahí. Y eso lo decía Vitruvio solamente dedicándose a los ingenieros arquitectos, porque esto lo deberíamos saber todos. Él simplemente es un ingeniero arquitecto que dice, bueno, entonces vamos a aprender de esta manera y esto y lo demás allá. Vitruvio plantea otra cosa más linda todavía.
planteaba con 3 palabras latinas: firmitas, utilitas y venustas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La firmitas es la estructura que usted va a hacer. Para eso tiene que saber geometría, tiene que saber matemáticas, tiene que saber física, tiene que saber óptica, tiene que... Bueno, una vez usted tenga la estructura, viene la utilitas. ¿Eso cuánto vale? ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Para que podamos hacer esto, buscando ¿qué? La venustas, la belleza. Porque si lo que hacemos no es bello, no tiene sentido. Y esa belleza es para mejorar los seres humanos. ¿Cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, cuántos artistas van a una ciudad romana y al ver la calidad y la belleza de las obras construidas se inspiran para hacer otras mejores? Profesor Memo, qué bueno que usted nos explique a qué belleza se refiere, porque muchas veces en arquitectura ve uno que la belleza está por encima, digamos, de la comodidad que significaría para el ser humano esa estructura. A ver, eso ya pues lo hemos comentado aquí muy de a pedacitos. La belleza no es otra cosa que el orden necesario para que las funciones se puedan cumplir. Es el orden. La belleza, ese orden es lo que me permite identificar entre A y B y ver las diferencias y ver las posibilidades de integración de A y B. O sea, la belleza no es otro que lo que decían los griegos, kale kalo, lo que es hermoso. ¿Y qué es lo que es hermoso? Es lo que está en orden, lo que permite que funcionen las cosas. Y repitamos de pronto algo que ya hemos dicho. Voy a hacer un apartamento, entonces cojo verbos: dormir, o tiene que tener un dormitorio; comer, eso tiene que tener un comedor; mirar, eso tiene que tener ventanas que den afuera; conversar, eso tiene que tener una sala o unos lugares donde... estudiar, eso de tener un estudio; caminar, eso de tener pasillos; subir, es porque va a tener escaleras; lo mismo bajar. Y empieza uno a ordenar el espacio por verbos. Y después, ¿cuál es la mejor manera de dormir? ¿Cuál es la mejor manera de comer? ¿Cuál es la mejor manera de caminar? ¿Cuál es la mejor manera de subir? O sea que la belleza no es un concepto, es una construcción. Es una construcción. Nosotros hemos caído en la trampa de creer que la belleza es lo que agrada a los ojos, ¿no? La belleza es lo que no afecta a la razón. No, que es que va a haber un concurso de belleza, las más bonitas, como que las más bonitas. Si una persona simplemente, si está en orden, ya he dicho, es bonita; si es identificable, es bonita. Desde donde esa persona se va a diferenciar de la otra porque tiene las cejas más pulidas o la boca más pulida. No, hable para ver si afecta a mi razón o no. Hable. Y ahí entiendo yo que tan bonito es el otro, que tanto orden tiene. Haga. Está haciendo cosas, maravilloso. Mira qué persona tan bella, lo que es capaz de hacer con la mano. Hable lo que es capaz de explicar, escriba la manera como tiene de pensar en orden. Claro, esa es la belleza y esa es la venustas de la que habla Vitruvio. Por eso las construcciones romanas y las griegas eran construcciones educativas. Que cuando uno ve los frisos, por ejemplo los frisos griegos, ahí estaban los dioses griegos, estaban las personas importantes griegas y por último estaban los ciudadanos. Es que eso es tremendo, porque sabemos tanto de Roma y Grecia y de Persia, porque esta gente lo que edificaba se representó de barba, de pelo. Esas jerarquías eran soldados, gobernantes, comerciantes, artesanos.
que me ayuda a configurar una sociedad. Algo tan simple como el naipe, por ejemplo. Si yo cojo las cartas del naipe, ahí hay oros, que son gobernantes, espadas, que son militares, copas, que son comerciantes, bastos, que son obreros o artesanos. Voy a configurar una sociedad. Necesito 2 gobernantes que van a gobernar esto y esto y esto. Necesito 5 militares porque van a defender las instituciones. Necesito 20 obreros para producir lo que 4 comerciantes van a distribuir. Así es simple. O sea, siempre se ha dicho que en el Carril de los Antioqueños había una baraja. Cuando iban en colonización y ya iban a fundar la ciudad, empezaban a mirar la baraja, los que eran inteligentes. Vean lo que vamos a hacer con esto. Y aquí esto se va a gobernar así, vamos a trabajar en esto, vamos a comercializar esto y nos vamos a defender de tal manera. Por eso todos los fundadores andan de naipe en la mano. O sea, aprendieron a interpretar, que eso ya es el sumo. Palabras mayores. Sí, claro, porque si lo que usted sabe y entiende no lo está interpretando permanentemente, eso que usted sabe y entiende no sirve para nada, no le sirve para nada, porque el mundo no se queda quieto. Claro. El mundo varía, ¿cierto? Hay cosas muy lindas, por ejemplo, cuando uno se mete en este mundo del aprendizaje, que es uno encontrarse una definición como esta. La arquitectura es la morada del hombre. Es la morada del hombre. Listo, ese es el dato. El aprendizaje, ¿por qué es la morada del hombre? Hombre, porque viene la palabra amores, de ahí viene la palabra costumbre. Vamos a entender, ese lugar es para que el hombre desarrolle sus costumbres. Las costumbres que tiene, trabajar, dormir, conversar, estudiar. Ahora, interpretemos eso. ¿Cuál es la mejor forma de mantener esas costumbres dentro de ese espacio? Hombre, pues veamos lo primero, revisemos la historia. Mucha gente ha vivido en esas mismas condiciones, veamos qué ha hecho. Revisemos la geografía, esto es muy montañoso, esto es señal de que por aquí tiembla cada tanto. Pues hombre, entonces busquémosle o reforzar eso, busquemos destacar las mejores costumbres para que los niños tengan ejemplos. Y empieza la interpretación, y esa interpretación es hoy. Hay una cosa que está muy clara en el Talmud, y es: todo día es nuevo. Por lo tanto, hay que reflexionar cada día. Y para que el día me sea benevolente, yo debo prepararme para el día. Por eso después va a aparecer Horacio con la frase de Carpe Diem, la flor de un día. O sea, aprovechemos de la mejor manera lo que el día nos da hoy. Morte certa, hora incerta. O sea, sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces aprovechemos el día, pero de la mejor manera. El día es para todos, no es para mí. Por lo tanto, será un día donde el otro es importante, porque si el otro es importante, yo soy importante. Es que ahí hay un cuento, cuando yo veo, por ejemplo, a un hombre como José Mujica, el presidente del Uruguay, ese señor le dio tanta importancia al otro, que el otro sabe que Mujica es el hombre más importante del Uruguay, y lo respeta. Es el único presidente que dice que el único problema que tiene es la seguridad. Que lo estén cuidando, eso es lo peor que me está pasando a mí, porque me gusta caminar, me gusta hablar con la gente. Es decirle al otro: mire, usted es como yo,
A mí me tocó ser presidente, a usted le tocó ser ordeñador. Hagamos una cosa bien sobrada. Voy a ser buen presidente para que usted sea buen ordeñador. Y si usted es buen ordeñador, aparecerán buenos presidentes. Con todo lo que pasa en Colombia, lo produce Colombia. Ay, claro. No hay nada extraño, ahí claro. No es que se estén colando de Venezuela ¿cierto? Todo eso lo produce este país. Entonces, ¿dónde viene el problema? El problema actual viene en que mucha gente estudia para ser importante, para tener un título, y no para saber, no para entender y no para interpretar. Entonces hay mucha gente con título y memoria, pero incapacitados para el entender y el interpretar. Por eso toman decisiones para ellos, decisiones completamente egoístas. Y se nos olvida que en el asunto del aprender, yo tomo, ya lo hemos dicho, yo tomo un maestro. Le aprendo. A ver, este señor me está enseñando tal cosa, pero al mismo tiempo le aprendo a vivir. Que esa brecha es tremenda. O sea, ese profesor me está enseñando a vivir a mí o no. Un muchacho es alguien que está buscando el futuro. Claro. Y no importa qué le enseñe yo al muchacho, el muchacho quiere aprender a vivir. Y el que más legitimidad tiene en ese momento por fuera de los padres es el profesor. Entonces tomo un maestro y le aprendo, pero le aprendo su saber, le aprendo su arte y le aprendo su vida. Porque el maestro me va a demostrar que lo que él sabe le ha servido para vivir. A uno cuando le hablan por ahí de profesores que denigran de lo que enseñan, uy, qué miedo, señor, ¿qué está haciendo ahí? Claro. Si uno enseña una materia que me permite vivir sin miedo. Que me ha vuelto una persona honorable y que vivo tranquilo. Cuando le aprendo al maestro, lo igualo. O sea, ya entendí. El maestro, el amigo mío. Es lo que va a decir Maimónides. Cuando ya el alumno entiende, ingresa conmigo en el misterio. O sea, ya somos dos que tenemos los suficientes elementos para ingresar en el misterio y no perdernos adentro. Si no resolvemos el misterio, ya sabemos por dónde devolvernos. Limpia la sociedad con el maestro, con una sociedad económica, es una sociedad de conocimientos. Por eso las cartas a los maestros de tanto personaje, vea, usted me hizo esto, yo logré esto con usted, y el maestro que responde diciendo, ya cumplí mi tarea, ya usted ya es mejor que yo. Y después lo que siempre sucederá, cuando yo sé y entiendo, que supero al maestro. ¿Por qué? Porque ese maestro me dio en un corto espacio de tiempo lo que para él era toda una vida. Toda una vida. Entonces uno dice, el que quiere aprender, esto es una maravilla, este señor me está diciendo, mire, yo le voy a dar un conocimiento donde yo por usted cometí los errores, entonces lo voy a enseñar sin errores. Es que esa es la dignidad del maestro, ¿cierto? Porque Séneca es grandioso, porque Séneca le escribe a Lucilio diciéndole, no cometa este error que yo ya lo cometí, y si comete ese error le pasa esto, esto y esto y esto y esto. No me ponga a ensayar con eso, yo ya pasé por ahí, ya la experiencia mía frente a ese acontecimiento me ha dicho que lo más asertivo está en tal parte y el error está en tal parte. Ojo con el error, que ya le dije que estaba en tal parte. Váyase por lo asertivo. Entonces ahí es donde a mí un título que no esté respaldado en saberes, entenderes y hechos me da mucho que pensar.
me da mucho que pensar. Claro. Porque lo que sabemos y entendemos lo convertimos en un hecho. Entonces, cuando uno mira estos países, el desorden de estos países quiere decir que lo que han aprendido aquí les ha servido para persistir en el error. Entonces, ahí hay una falla enorme. Me acuerdo un escritor norteamericano que se llama Brumfield. Brumfield tiene una frase muy linda en una novela que se llama Mrs. Pinkerton, algo así, que dice: la escuela no educa a la gente, hay algo más. O sea, un pensum no educa, hay algo más. Ese algo más es el maestro, que le va a decir al otro: mire lo que le voy a enseñar para que viva bien. Y el alumno que admite eso, porque no todos lo admiten, hay que tenerlo en cuenta, no todos son redimibles. El alumno que admite eso va a empezar a darse cuenta de la importancia que es el saber. Es que lo que hace Brumfield en la novela es una señora de 84 años, una señora que el marido tuvo mucho dinero, lo tuvo de manera ilegal, bueno, pero esta señora empieza como a preocuparse: yo qué tengo que saber para vivir en esta casa, yo qué tengo que saber para conversar con los demás, yo qué tengo que saber para escoger un libro, yo qué tengo que saber para sentirme tranquila, yo qué tengo que saber para dormir bien, yo qué tengo que saber para comunicarme con gente que viene de otros países, yo qué... Resulta que esta señora se construye un conocimiento espectacular, porque siempre era la pregunta: yo quiero saber, yo quiero entender y yo quiero hacer, porque todo lo que el hombre sabe se convierte en hechos. Mejor dicho, nosotros evidenciamos con lo que hacemos la educación que hemos tenido. Incluido el error. Claro, por eso hay gente, por ejemplo, tan inteligente que con poca educación logra cosas espectaculares. Entendieron lo poquito que les enseñaron y lo comprobaron. Yo he conocido gente, hombre, que yo no he podido llegar a ser doctor, yo soy técnico, pero y cuando uno dice: no, esto es espectacular, este tipo domina completamente esto, y eso que hace con una máquina lo lleva a cómo funcionan las sociedades, cómo funciona la historia, cómo funciona la biología. Ese ganó. Claro. Ese ganó. Por eso, sin saber, sin entender y sin proponer y ejecutar un hecho, eso que sabemos o que nos tenemos en la memoria no vale la pena. No vale la pena, porque es como tener la memoria en una USB. Eso solo ahí reposa. Aunque hay muchos datos, sí, pero no hacen nada ahí. Claro. Y hay mucha gente que parece que funcionara con el criterio de la USB. O sea, si usted me estimula, le doy el dato. ¿Por qué? No, ese es el dato. Y no nos hacemos preguntas, porque todo el saber, todo el entender y toda la acción me dicen si vale la pena estar vivo o no.